Y perdón por la emoción, hermanos. El viernes que me enteré del privilegio que hoy iba yo a tener, me llené de emoción. Qué gran privilegio, hermanos, estar en la casa de Dios y además compartir de su palabra. Me sentí, hermano, como cuando te ponen frente a un buffet, que ves tantos alimentos entre postres, guisados y ensaladas, y que no sabes ni qué comer y quisieras comer de todo. Y empecé a pensar, ¿sobre qué hablo? ¿Sobre qué hablo, Dios? Dime sobre qué hablo en estos tiempos en que he estado en casa con tiempo. He pensado en muchos temas que digo, todo esto puede hablarse, se puede compartir de este tema, y estaba por mi mente pasando muchas cosas. Y yo decía, ¿qué me como, Señor? ¿Qué comparto? Y me dijo mi Dios, tranquilo, cálmate, no te atragantes, no te atragantes. Cuando uno va a un buffet, alguien te aconseja y te dice, tranquilo, no te atragantes, prueba a lo mejor un poquito de todo. Y el Señor me dijo, no te atragantes. Quiero que hables a mis hijos y a mis hijas y les transmitas paz y consuelo, que les hagas saber que estoy con ellos. Esto quiero que les digas. Y entonces hice a un lado todos los posibles temas y el Señor me envió para hablarte de esto, sobre las pruebas y las dificultades de la vida. Si tú me permites hacer una breve semblanza de lo que hemos estado viviendo en los últimos meses. Este año 2020 es un año atípico, muy diferente de todos los demás años. Acabábamos de celebrar el fin de año, el culto de fin de año en la iglesia. Acababan de pasar apenas un mes. Se oían rumores que en Asia, un país de Asia, había un brote de una epidemia y nadie hizo caso. Y en pocos días ese brote pasó a Europa, a varios países de Europa, y se regó por toda Europa. Pero todavía estaba muy lejos. Y en unos días, escasos días, pasó a los Estados Unidos y de ahí brincó a México. Rápidamente. Desbordó a la humanidad, la desbordó. Los sistemas sanitarios de todo el mundo no se dieron abasto para detenerlo. Y el virus se propagó. Y nuestro México lindo y querido, hermanos, no fue la excepción. También nos llegó y también nos rebasó. En todo el mundo muchas empresas gigantes, medianas y pequeñas, se vieron obligadas a cerrar. Negocios, comercios se vieron obligados a cerrar. Muchos despidieron a muchos trabajadores. Se generó desempleo. Las escuelas cerraron, lo que nunca antes, ¿verdad? Se empezaron a dar clases en línea. Se acaba de abrir el nuevo ciclo escolar y siguen siendo clases en línea. Y peor aún, se cerraron las iglesias. Y aunque llevamos 6 meses ya, poco más de 6 meses, y aunque las autoridades hacen esfuerzos, es difícil volver a la normalidad. Ahora en la calle todo el mundo circula con cubrebocas. Es más, aquí estamos con cubrebocas, con mascarillas faciales en las calles. Si vas a un centro comercial, tienes que ir con cubrebocas y mascarilla, si no, no te dejan entrar. Si vas a cualquier actividad, tienes que usar cubrebocas. Si te cruzas en la calle, la gente circula por la banqueta con cubrebocas. Y el que no lleva cubrebocas, todos lo ven raro.
Algunos se cruzan contigo en la calle y hasta rehuyen de ti, se hacen a un lado, aunque lleves cubrebocas. Y la verdad es que también uno se hace a un lado. Hay temor todavía en medio de la gente. La vida social ha cambiado, hermanos. Todo el mundo ha cambiado. México ha cambiado. Dicen que vivimos una nueva realidad. Y toda esta nueva realidad ha traído conflictos, ha traído pruebas, ha traído tribulaciones, angustias en todo el mundo, pero también en el pueblo cristiano. Dice Romanos, por favor, hermano, sí se va a poder transmitir. Dice Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? ¿Quién? Mi hermano, algo difícil de entender para el cristiano es que los cristianos no estamos exentos de tener pruebas y pasar por tribulaciones o por enfermedades. No estamos exentos. No estamos exentos en nuestra vida, ni tampoco nuestra familia. La mayoría de las pruebas, las tribulaciones y hasta las enfermedades se presentan de manera intempestiva. De repente, sin previo aviso, se presentan. ¿Y sabes qué? Pienso que Dios está permitiendo todo esto. ¿Tú crees que a Dios o alguien ha llegado a pensar que a Dios lo sorprendió este virus? ¿Lo agarró de imprevisto a Dios? No. No es que Dios haya mandado el virus, pero Dios ya sabía del virus. Él tiene todo bajo su control. Pero ¿sabes por qué lo está permitiendo y más en nuestras iglesias? Porque muchos nos habíamos acostumbrado a no leer la Biblia en la semana, a no orar en la semana, orábamos, pero de rapidito porque ya nos íbamos a trabajar o nos íbamos a la escuela o los quehaceres de la casa, no nos daba tiempo, no orábamos, mucho menos leíamos la Biblia, mucho menos meditábamos y estudiábamos la Biblia. Estábamos acostumbrados a que, bueno, pues si puedo voy el miércoles o voy el martes al culto de oración. Si puedo, entonces si no puedo hasta el domingo. Y abro mi Biblia el domingo, la desempolvo y de lo que el pastor me dé. A eso estábamos acostumbrados. Y Dios nos ha encerrado en nuestras casas a muchos. Ahora ya algunos empiezan a salir a trabajar. Quizá algunos no dejaron de trabajar. Pero Dios nos ha encerrado precisamente para eso, hermanos. Para que meditemos un poquito en nuestra relación con Él, que meditemos de nuestra vida espiritual, que meditemos de nuestra comunión con Él, que leamos la palabra, que leamos la Biblia, que estudiemos, que oremos, que ayunemos. Mira, no sé dónde escuché o dónde leí, a veces se me olvida dónde lo veo. Muchos oramos y ayunamos un día a la semana, un día cada 15 días, pero la mayoría oramos y ayunamos por alguna necesidad. Y esta persona decía, ¿alguna vez has ayunado para el Señor? Así nada más para el Señor. Señor, voy a ayunar, este día voy a ayunar para ti. Para
alabarte, para glorificarte, para exaltarte, para reconocer todos tus atributos, para agradecerte. Nunca, la verdad yo nunca lo he hecho. No sé si alguien lo haya hecho. Pero estamos acostumbrados a tomar a nuestro Dios de apagafuegos. Lo buscamos solamente cuando tenemos necesidad. A eso estábamos acostumbrados. Señor, dame, Señor, te pido. Solamente cuando había situaciones de emergencia. Y ahora que tenemos todo el día para pedirle, ¿qué estamos haciendo? O todo el día para orar, ¿qué estamos haciendo? ¿Seguimos pidiendo? En medio de toda esta prueba y tribulación, en medio de estos tiempos de problemas y de luchas y hasta de enfermedades, muchos se preguntan, ¿por qué Dios está permitiendo que suceda todo esto? ¿Dónde está Dios? Otros dudan incluso y también se preguntan, ¿puedo confiar en Dios? Porque yo oro y le pido y siento que no me responde, siento que no me escucha, no hallo respuesta. Mira, el Salmo 4:1, el rey David decía, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración, decía el rey David. Mi amado hermano, uno de los atributos de Dios, hablando de atributos, las últimas semanas se ha hablado de los atributos de Dios. Uno de los atributos de nuestro Dios es que Él es omnisciente, tú lo sabes. Nuestro Dios es omnisciente. O sea que significa que Dios todo lo sabe. Dios sabe todo lo que está pasando en el mundo. Sabe todo lo que va a pasar mañana y en los próximos días y en los próximos meses. Y para siempre Dios sabe todo. Dios sabe todo lo que va a pasar antes que suceda. Y particularmente Dios sabe lo que va a pasar en tu vida. Dios lo sabe. Ahí mismo en el Salmo 46 el rey David decía, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y eso es una realidad, hermano. Es una gran realidad. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Mira, me llama la atención, esto no está aquí me viene a la mente, no está en las gráficas, que Dios cuando iba a destruir la ciudad de Jerusalén, en el libro de Ezequiel, dice que envió a su ángel y le dijo a su ángel, permíteme tantito, pasa por la ciudad, le dijo, por en medio de la ciudad, pasa. Y fíjate lo que le dice, antes de darle otra instrucción, le dice, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman. Ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman. Eso está en Ezequiel 9:4. ¿Y quiénes son los que gimen y claman? Los que están orando y doblando rodillas. Esos son los que gimen y claman. O sea que Dios le dijo al ángel, vamos a parafrasear,
Ponle señal en la frente a los que están doblando rodillas y orando y clamando a mi nombre. ¿Estamos doblando rodillas y clamando a su nombre, hermanos? A los que gimen y claman a causa de las abominaciones. Parafraseamos, a los que oran y claman a causa de la pandemia mundial del coronavirus. Y después le da la orden y destruye a todos, hombres, mujeres, ancianos, niños, destrúyelos a todos, que no quede ninguno, dijo Dios. Y en el versículo 6 dice, le vuelve a hacer hincapié el Señor, pero a todo aquel sobre cual hubiere señal, porque está orando, doblando rodillas y clamando, no te le acerques. Fíjate, ahí te lo dejo así nada más, porque no es parte del tema. Dios es nuestro amparo y fortaleza, hermanos, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Pero Dios quiere, hermano y hermana, y espera de ti ser tu Dios, ser tu Señor, ser tu Salvador. Dios quiere ser primero en tu vida. Dios quiere ser primero en tu vida. Quiere que camines tomado de su mano. Quiere que cumpla sus mandamientos y su palabra. Quiere que andes en comunión con Él. Y si tú haces todo esto, porque Dios le decía a su pueblo, y si cumplieres todos mis mandamientos y mis preceptos y mis leyes que yo te mando hoy, decía Deuteronomio 28, todas estas bendiciones vendrán sobre ti, decía el Señor, dijo el Señor. Si tú haces todo esto, entonces Dios, hermano, va a ser tu amparo, tu fortaleza y tu pronto auxilio en las tribulaciones. Mira, muchos piensan equivocadamente, les han hecho creer que por ser cristiano no tenemos que pasar por pruebas, que no tenemos que pasar por tribulaciones o por angustias, menos por enfermedades. Esto es una mentira, esto es una mentira. Estamos expuestos igual. No es que no vayamos a tener nada de manera automática. Y a otros les han hecho creer que si se convierten al cristianismo, entonces todos sus problemas se van a acabar. No, esto es una mentira del diablo. Los problemas cotidianos los vamos a estar viviendo día con día. Por eso es que muchos se decepcionan y se enfrían. Mira, hermano, mi esposa y yo hemos tenido oportunidad, hermana, de ministrar en casa por vía telefónica, de dar consejería en todos estos meses. Y hemos platicado con hermanos y con hermanas que están pasando por situaciones difíciles en su vida. Y algunas hermanas y hermanos están dudando de su fe. Están dudando de su fe, porque ven que la pandemia no se termina, porque no pueden salir de casa, porque no pueden venir a la iglesia, porque están pasando por angustias, estrecheces económicas, algunos han perdido sus empleos, decía, y están perdiendo su fe. Esta pandemia ha servido para dos cosas, hermanos: para fortalecer a algunos y para debilitar a otros. Algunos han salido fortalecidos y algunos han salido debilitados. ¿Cuál es tu caso? Muchos piensan que Dios ya los abandonó. Muchos piensan
porque Dios no los escucha. Oro y le pido y no me escucha. Hermano, tranquilo, hermana, tranquila. Recuerda que tus tiempos no son los tiempos de Dios. Muchos se preguntan, si soy cristiano, ¿por qué me va mal? ¿Por qué Dios permite que me vaya mal o tenga dificultades? ¿Por qué Dios permite que padezca enfermedad? O peor, ¿por qué Dios permite que padezca la enfermedad o la muerte de alguno de mis seres queridos? ¿Por qué Dios permite que tenga problemas en mi trabajo, problemas económicos o de escasez? ¿Por qué Dios permite? En el libro de Jeremías 29:13 dice: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Cómo estás buscando a Dios, hermano? ¿Cómo estás buscando a Dios? ¿Lo estás buscando con fe o lo estás buscando dudando? Ser cristiano no es que las cosas van a ser más fáciles. Ser cristiano es que vamos a tener de quién agarrarnos, hermano, de quién aferrarnos. Vamos a tener angustias y tribulaciones, sí, pero ¿sabes qué? La gente del mundo las enfrenta solo, angustiado. Tú ves en la cara de mucha gente en la calle, ves la preocupación reflejada en su rostro. Dios no te dice que no te preocupes. Dios te dice que no te angusties. Es diferente. O sea, si no nos preocupáramos por los problemas, pues seríamos de hielo o de madera, de palo. Dios no nos dice que no nos preocupemos. Dios dice: no te angusties porque yo estoy contigo. Tener problemas es algo natural. La situación es: ¿cómo vas a enfrentar esos problemas y esas angustias y esas tribulaciones? ¿Con Dios o sin Dios? Esa es la diferencia. Porque cuando se enfrentan las situaciones sin Dios, te hundes, hermano. Pero cuando las enfrentas con Dios a tu lado, tienes de dónde agarrarte. Tienes en qué fortalecerte. Tienes de quién tomar fuerza. Amén. Pero el verdadero problema es estar alejado de Dios. El verdadero problema es a veces no creerle a Dios. Mira, alguna vez le llegué a decir a mis hermanos: si sales a la calle y le preguntas, ahorita no hay mucha gente en la calle para preguntarle. Pero si tú le preguntas a cualquier persona: oiga, ¿usted cree en Dios? Todo mundo te va a decir que sí cree en Dios. Todo mundo. Pero si tú le preguntas: ¿y le cree a Dios? Ahí ya se detienen. El problema no es creer en Dios, porque hasta el diablo cree. El problema es creerle a Dios. Porque tenemos que creer en Dios y creerle a Dios de que Él va a hacer. La palabra de Dios dice que todas las cosas nos ayudan para bien, todas las cosas nos ayudan para bien. En el libro de Habacuc, en el primer capítulo, en el versículo 2 y versículo 3 dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré a ti? Y daré voces a ti a causa de la violencia, y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y hacer que vea molestia?
Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Y yo creo que muchos están en esta situación clamando: ¿hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo? Estoy seguro que muchos en su oración dicen: Señor, haz que termine ya esta pandemia, haz que pase ya. Pero recuerda que Dios tiene una voluntad permisiva. Dios permite que algunas cosas sucedan porque es necesario. Mira, hermano, la maldad, el pecado en el mundo se ha multiplicado. Yo no sé cuánta población había en Sodoma y Gomorra en aquellos tiempos, pero vamos a pensar que entre las ciudades de Sodoma, Gomorra y las otras chiquitas que estaban a su alrededor, que eran 5 ciudades, a lo mejor había 1 millón de gente, 2 millones de gente. 5 millones, ¿te gusta? Y Dios dijo que iba a destruir las ciudades porque el pecado había subido hasta los cielos. Y el pecado huele mal. Y las iba a destruir. Actualmente en la humanidad somos casi 7,000 millones de gente. Entonces, si destruyó 2 ciudades, 5 ciudades, porque de 5 millones de gente, porque el pecado era mucho, imagínate ahora. 7,000 millones, ¿cuánto pecado hay en la humanidad? Se ha multiplicado exponencialmente el pecado. La maldad se ha multiplicado, hermanos. En medio de la pandemia la maldad no ha parado, es lo único que no se ha detenido. El pecado no se ha detenido, todo lo demás sí. Pero Dios tiene un propósito para nuestra vida, hermanos. Dios tiene un propósito. Nada escapa del control de Dios. Y en medio de todo esto lo que está sucediendo, Dios tiene un control y Dios tiene un propósito. En la primera carta de Pedro dice, en el capítulo 1, versículos 6 y 7, dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Fíjate, nuestro Dios está probando nuestra fe en medio de esta pandemia. Y dice la palabra del Señor que nuestra fe es más preciosa que el oro. Pero como el oro, todo el oro tiene que ser refinada. Tú sabes que el oro, para refinarlo, lo meten en un crisol y lo funden hasta que se vuelve líquido. El metal se vuelve líquido. Y una vez que está líquido, el oro sube una especie de nata. En un tiempo, en mi juventud, trabajé en una joyería con un padrino mío. Sube una nata, que se quita esa nata, son las impurezas, y entonces el oro queda refinado, y ya así líquido se vierte para formar la pieza de oro, el anillo o lo que se vaya a hacer. Nuestra fe está siendo probada para quitar todas las impurezas que hay en nosotros. Y entonces dice, y que seamos hallados en alabanza, gloria y honra cuando se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Pero nuestro Señor Jesucristo se manifiesta en nuestra vida todos los días. Entonces nuestro Señor Jesucristo nos está encontrando, nos está probando y nos está encontrando en alabanza, gloria y honra de su nombre. O solamente cuando estamos aquí en la iglesia los domingos. Pero como ahorita no hay iglesia, ¿qué está sucediendo en nuestra vida? ¿Qué está sucediendo? Todo esto Dios lo está permitiendo para fortalecer nuestra fe y probar nuestra fidelidad. Y Dios quiere que perseveremos más y más en la oración. ¿Cómo dice el verso? Sufridos en la oración
sufridos en la tribulación, constantes en la oración, dice la cita. Pero sucede que en el caso de muchos hermanos o de algunos hermanos y hermanas, estas situaciones que están sucediendo en su vida diaria les ha debilitado su fe, los ha hecho debilitarse y se han incluso separado de Dios. Muchos ya no tienen ganas de orar, ya no tienen ganas de pedir a Dios, ya no tienen ganas de levantar la vista al cielo y clamar. Debemos tener cuidado, hermanos. Dios quiere que crezcamos en comunión con Él, y estas pruebas y tribulaciones nos están haciendo. Dios quiere que a través de ellas busquemos más de Dios. Debes tener presente que Dios usa las pruebas y las tribulaciones para tu bien y que tienen un propósito en tu vida. ¿Cuáles son los propósitos de Dios? En Job capítulo 5, versículos 17 y 19, dice: he aquí, bienaventurado, decía Job, es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará, y sus manos curan. En 6 tribulaciones te librará, y en la 7ª no te tocará el mal. Job sabía de qué estaba hablando. Él había perdido todos sus bienes, había perdido a todos sus hijos, había perdido hasta a su esposa, y le había caído una sarna en el cuerpo. Por eso él decía: Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Pero dice: pero en la 7ª Él te librará y no te tocará el mal. Mira, hermano, ciertamente hemos pasado por situaciones difíciles, pero la palabra de Dios dice: joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. ¿O te has quedado sin comer? Dios ¿no te ha proveído Dios en todo este tiempo? Cada prueba y cada angustia o cada tribulación que pasamos, hermanos, nos lleva a buscar más de Dios y acercarnos más a Dios. Dicen en el mundo, hay un refrán que dice: nadie sabe el bien que tiene hasta que lo ve perdido. Antes veníamos a la iglesia, llenábamos la iglesia, hasta nos daba flojera. Ay, tengo que levantar temprano para ir a la iglesia, decían alguien por ahí, ¿verdad? Y ahora muchos quisieran estar en la iglesia y no pueden. A veces nos tienen que quitar algo para saber cuánto vale, para que le demos el valor que es necesario que le demos. Y peor aún si lo que nos quitan es la salud, el trabajo, alguien de nuestra familia se enferma, entonces sí, valoramos lo que tenemos. Dios usa las pruebas para que corrijamos nuestras malas decisiones y enderecemos nuestro camino hacia Él. Ahora es tiempo de meditar. ¿Estaba caminando con mi Dios de manera correcta?
¿estaba caminando con Dios conforme a su voluntad? ¿Estaba haciendo lo que a Dios le agrada? ¿O estaba haciendo lo que a mí me agrada y no tomaba en cuenta a Dios y me alejaba de Él? Y solamente venía a Él cuando necesitaba, pero después, cuando ya estaba bien todo, me volvía a ir. Dios quiere que meditemos en esas situaciones. ¿Cómo estamos enfrentando estas pruebas y tribulaciones? Mira, hay un versículo muy conocido que le han llamado incluso la línea telefónica de Dios, ¿te lo sabes? Es Jeremías 33:3. ¿Cómo dice Jeremías 33:3? Dice Dios: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cuál es la condición que dice, que pide Dios? Clama a mí. Cuando pasamos por pruebas y angustias, muchos pensamos, estas pruebas y angustias para mí son muy grandes, nadie está pasando por lo que yo paso. Y no es verdad. Otros están en la misma situación o en peores condiciones que nosotros. Pero ¿sabes qué? La diferencia es si Dios está a nuestro lado. Esa es la diferencia, porque Él nos está sosteniendo. Cuando oramos y clamamos a Dios, y no solo clamamos, sino que gemimos, gemimos a Dios por su ayuda, Dios viene en nuestro encuentro y trae paz a nuestra alma. Un poder de lo alto nos invade y entonces nos tranquiliza, nos trae paz y consuelo a nuestro corazón. Eso es lo que Dios quiere que recibas el día de hoy: tranquilidad, paz y consuelo a tu corazón. Entonces las dudas se disipan, nuestra confianza en Dios aumenta y nuestra fe se fortalece. Volviendo con Job, en Job 11, capítulo 11, versículo 13 al 18, dice: si dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiera en tu mano, la echaré de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha, y serás fuerte y nada temerás. Olvidarás tu miseria y te acordarás de ella como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía. Aunque oscureciere, será como la mañana. Tendrás confianza, porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. ¿Te das cuenta de las promesas de Dios? Si dispusieres tu corazón, solamente tenemos que disponer nuestro corazón al Señor. ¿Tu fe es lo suficientemente grande para confiar en nuestro Señor Jesucristo? A veces nos acostumbramos a vivir en medio de las dificultades y de las pruebas y nos olvidamos de acudir a Dios, que puede resolver verdaderamente nuestros problemas y calmar nuestras tormentas. Mira, me viene a la mente, hay dos pasajes en los evangelios. En Mateo 8, los discípulos iban en la barca, las dos ocasiones fue en la barca. Los discípulos iban en la barca con el maestro, el Señor acababa de dar la palabra a todo el pueblo y subió a la barca y se fue con sus discípulos. Y se recostó, seguramente estaba cansado, se recostó un momento a descansar y se durmió. Y en el lago los agarró una tormenta. Seguramente era un lago inmenso. No sé si tú conozcas un lago así. Mira, tuve la ocasión de ir a Coatzacoalcos hace muchos años en cuestión de trabajo y nos llevaron a visitar, a conocer el río Coatzacoalcos. ¿Tú dices río Coatzacoalcos? No se veía la orilla, hermano, la otra orilla. Está inmenso el río Coatzacoalcos. Y las olas parecía mar, las olas que se levantaban parecía mar. Y aquí sucedió lo mismo, los agarró la tormenta y las olas empezaron a golpear la barca
de tal forma, y los vientos recios la movían de un lado a otro, y los discípulos, algunos de ellos eran marineros, eran pescadores, tuvieron miedo y fueron y despertaron a nuestro Señor Jesús, y no creas que se acercaron a Él y lo tocaron suavecito y le dijeron: Maestro, ¿cómo estás? ¿Estás descansando? ¿Estás bien? No, lo llamaron con fuerza: Maestro, despierta, que nos hundimos. Estaban gimiendo, estaban clamando al Señor. El Señor se levantó: Maestro, las olas, Maestro, el viento, nos vamos a voltear, nos vamos a hundir. Y el Señor se levantó con la autoridad de nuestro Dios, con la potencia de su voz, y le dijo al viento y a la tempestad: calla y enmudece. Y las olas se calmaron y el agua se apaciguó y la barca volvió a flotar tranquilamente. Y como dice ahí en Job: aunque oscureciere será como mañana. El día volvió a ser día. Se habían ido las nubes oscuras. Y entonces nuestro Señor volteó y le dijo: ¿dónde está vuestra fe? El Señor te pregunta a ti hoy: ¿dónde está tu fe? Seguramente tú has clamado así, gimiéndole a Dios. Y el Señor te dice: ¿dónde está tu fe? No temas. Mira, hay otro pasaje en Mateo 14, también en la barca. Como que Dios utilizaba las barcas porque es una manera de ver que nosotros vamos transitando por la vida en una barca, y a veces las olas nos golpean fuerte, los vientos nos azotan, sentimos que vamos a zozobrar. En aquella ocasión el Señor no iba con ellos, iban los discípulos en la barca, y de repente en la oscuridad de la noche el Señor se les apareció sobre las aguas. Tú recuerdas el pasaje. Y dijeron: un fantasma. Lo primero que pensaron, se asustaron. Y después les dijo el Señor: no tengan miedo, soy yo. Y Pedro le dijo: Señor, si eres tú, mándame que camine sobre las aguas. Y le dijo: ven. Y entonces Pedro, dice la palabra, que Pedro saltó de la barca. ¿Sí te imaginas la escena? Cuando tú te bajas de un camión o de un taxi, te bajas y pones tus pies en piso firme. Sabes que te bajas y el piso te sostiene. Pero dice el pasaje que Pedro saltó de la barca. En ese momento Pedro tenía fe y cayó al agua. No creas que se bajó así. Dice que saltó y cayó al agua como si fuera piso firme. Y dice la palabra que dio unos pasos. ¿Cuántos? No sé. 1, 2, 3, 5. Los primeros pasos los dio con fe. Pero empezó a dudar y se hundió. Seguramente pensó: la noche está oscura, el mar está oscuro, no veo nada, me voy a hundir, me voy a ahogar. Señor, sálvame, sálvame, Señor. Y el Señor lo tomó de la mano y lo sacó, y subieron a la barca y le dijo: ¿dónde está tu fe? Cámbiale el nombre de Pedro, ponle Mario, Pedro, José, María, Luisa. Cámbiale el nombre. No pienses que estás en una barca, piensa que esa barca es tu vida, tu situación, tu casa.
¿Sientes que te estás hundiendo en medio de la prueba, del mar, de las olas? El Señor te dice, no tengas miedo, soy yo, ven a mí. ¿Estás confiando en Dios? ¿O te estás hundiendo en tu propia tempestad y en tu propia agua? Hermano amado y hermana amada, estamos pasando en esta situación que estamos viviendo actualmente por un proceso de aprendizaje. Estamos aprendiendo a vivir en una nueva realidad, le llaman las autoridades. Y en estas pruebas y dificultades y tribulaciones hay un aprendizaje, un crecimiento, y estamos adquiriendo madurez. El Señor quiere que aprendamos madurez. El Señor no quiere hombres y mujeres perfectos. No. Dios va en busca de hombres y mujeres imperfectos para perfeccionarlos. Eso es lo que Dios busca. Para llevarnos a la perfección, como dice que el día es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Eso quiere Dios de nosotros, eso quiere Dios de ti. Perfeccionarte en este día, perfeccionarte en tu vida. ¿Cuáles son las respuestas de Dios? Mira, en Filipenses 4, capítulo 4, versículo 6 y 7 dice: por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos. Es uno antes, si me hacen favor. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. O sea, Dios quiere que pongamos nuestras peticiones en oración delante de Él. Dice, en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces el Señor nos dice que no debemos afanarnos. Esto significa que no debemos preocuparnos en exceso hasta llegar al grado de la angustia y de la depresión. Dios no quiere eso. Muchos se están deprimiendo hoy en día. Dios no te dice que no te preocupes, dice que no te afanes, que no te angusties. El Señor te dice, igual como le dijo a Pedro, aquí estoy yo, ten calma, ten calma, ten calma, ten calma. A veces pensamos, yo tengo un problema, pero mi problema es insignificante y Dios no me va a hacer caso porque Dios está ocupado en muchos grandes problemas. No, hermano, para Dios todos los problemas son importantes. Todos los problemas de sus hijos y de sus hijas son importantes. No importa si parece pequeñito, para Dios es importante. Solamente debemos, dice, venir a Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Dios, no pienses que Dios está ocupado en resolver los grandes problemas y que el tuyo no se va a ocupar de él. ¿Acaso un padre o una madre cuando su bebé se cae y apenas si se llegó a raspar la rodilla, no corre a levantarlo y le limpia su rodillita y le pone alcohol o mertiolate o agua oxigenada y le soba y solamente fue un rasponcito? ¿Tú crees que la mamá está esperando que su hijo se rompa la cabeza para ir a ayudarlo? No. En el menor problema de sus hijos, los padres acuden en su auxilio cuando sus hijos le piden ayuda. ¿Acaso nuestro Dios no es como un padre que está pendiente de nosotros? En 1 Pedro 5:7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él,
porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces tenemos que echar toda nuestra ansiedad hacia Dios. Y en Mateo 11:28 dice, ¿qué dice? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces deposita todas tus cargas en el Señor, sin temor, y Él te va a hacer descansar. Tú no eres un cargador que tenga que andar cargando, hermano. El Señor quiere quitarte todo peso de tus hombros. Tienes que depositarlo en sus pies. Pero debemos ser pacientes. Mira, mucha gente en el mundo cristiano busca dones, los dones del Espíritu, y piden dones. El don de la sabiduría, de la ciencia, de sanidad, de milagros, de hablar en lenguas, de profecía y de interpretación de lenguas, y piden dones y se olvidan de los frutos del Espíritu. Y sabes, hermano, que yo he entendido, tener dones es muy bueno, si Dios te los quiere dar, ¿verdad? Pero que son muy más importantes los frutos del Espíritu. Porque los frutos del Espíritu es para que los apliques a tu vida y con los que te rodean. Y uno de los frutos del Espíritu es la paciencia. Debemos aprender a ser pacientes delante de Dios. Porque cuando le pedimos algo a Dios, le pedimos algo y tomamos el reloj, y vemos el reloj y decimos, ¿ya se tardó Dios? No me contesta. Ya oré todo el día y no me contesta. Bueno, ya llevo una semana y no me ha contestado. Recuerda que uno de los frutos del Espíritu es la paciencia. Y recuerda que los tiempos de nuestro Dios no son nuestros tiempos. Que Dios tiene sus propios tiempos. En Isaías 55, versículo 8 y 9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos sus caminos. Como más altos son los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así son. Entonces el reloj de nuestro Dios no es como nuestro reloj. En primer lugar, porque para Dios no hay tiempo. Si nuestro Dios abarca todo el universo, el tiempo para Dios es relativo. Por eso es que Él es omnipresente, Él está en todo lugar. El tiempo para Dios es relativo. Pero de cualquier forma, Dios va a hablar a tu vida. Y Dios habla de diferentes formas. A veces tú le pides una cosa y el Señor no te va a dar eso porque no es lo correcto. Pero Dios te va a dar lo que Él sabe que es correcto para ti. Solamente si escuchas su voz. Por eso es que tenemos que venir a Él descubriéndole, abriendo nuestro corazón. Allí hay un canto de Jesús Adrián Romero, dice, allí en la intimidad de tu cuarto, donde nadie te ve, donde solamente tú y el Señor están ahí, donde no hay necesidad de fingir ni de tomar una postura ni una actitud que puedes ocultarle a Dios, nada. Allí en la intimidad de tu cuarto te descubres tal como eres, porque además Dios te conoce tal cual eres, y entonces Dios se pone a platicar contigo y te escucha y te entiende y te comprende y sabe lo que estás necesitando y dice, no te preocupes, yo te voy a ayudar, yo te voy a sostener, yo te voy a levantar, yo te voy a fortalecer. Dice Isaías 55:6, busca a Jehová mientras pueda ser hallado,
Llamadle en tanto está cercano. Tenemos que buscar a Dios, hermanos. Si en algún momento has sentido que Dios no está, busca a Dios. ¿Sabes cuál es el mejor tiempo para orar? Del día, en la madrugada. Mira, a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, no hay ruido en la calle. Ya no hay nadie que te haga ruido. Yo tengo unos vecinos que ponen su música todo el día a voz, así a la bocina abierta. Y para colmo, unos vecinos ahí mismo cerca se ponen a ensayar con un conjunto tropical. Todo el día hay ruido por allí. Pero a la 1 de la mañana ya no hay nadie. Solamente sabes que estás tú y Dios. Y qué bonito es orar y poderle hablar al Señor y que Él te escucha. No hay nadie que te interrumpa. Debemos agradecer a Dios, hermanos, por todas sus misericordias, sus bondades y sus beneficios. Y también por lo malo. ¿Solamente por lo bueno? No, también por lo malo. También por las pruebas, por lo que estamos pasando, tenemos que darle gracias. No es que nos dé risa y estemos ahí, jaja, qué bueno que tengo una prueba y me está pasando esto, no. Mira, dice Job en el capítulo 1, en el versículo 20, Job dice que se levantó y rasgó su manto después de que había sucedido todas las calamidades que ya conocemos. Rasgó su manto, se rasuró su cabeza, o sea, se cortó el pelo pelón, se rapó y se postró en tierra. ¿Y qué hizo? Adoró. Qué raro, ¿verdad? Después de todo lo que estaba pasando, todavía se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Amén. Eso para gloria de Dios. No importa lo que esté sucediendo. El nombre de Dios tiene que ser bendecido y tenemos que ser agradecidos. Mucha gente se asombra. ¿Cómo eres cristiano y te está pasando todo esto y todavía te pones a alabar y adorar y a darle gracias a Dios? La gente se asombra. ¿Cómo es posible? Pues sí, porque antes no tenía nada y todo lo que tengo Dios me lo dio. Si Dios me lo dio, Dios me lo puede quitar. Y yo sé que si me lo quita después me va a dar otra vez. ¿Por qué no le voy a dar gracias a Dios? ¿Por qué no voy a alabar a Dios? Hermano amado, sin importar las circunstancias por las cuales estamos atravesando, no podemos renegar de nuestra situación, ni debemos perder nuestra fe. Más adelante Job dijo, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y en todo esto, Job no pecó con sus labios. Así que yo te pregunto, hermano y hermana, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no? Y si fuera una prueba para probar nuestra fe y nuestra fidelidad, ¿no estamos dispuestos a pasar por esa prueba? Qué difícil es dar gracias a Dios cuando llega la prueba y la desgracia o la enfermedad, el sufrimiento. Pero nunca hemos pensado que todo eso nos hace madurar y crecer espiritualmente delante de Dios y ser sensibles también al dolor que otros pasan.
ten por seguro, hermano y hermana, ten por seguro que la prueba o la circunstancia o la dificultad por la cual estás atravesando, Dios la va a utilizar en tu beneficio y también en beneficio de alguien más. Porque fíjate que cuando hemos pasado por una prueba, después de esa experiencia, ahora podemos nosotros dar consejo y dar consuelo a otros. Porque ya pasamos por ahí, sabemos lo que están sufriendo, sabemos lo que están padeciendo y de acuerdo a lo que nosotros vivimos y que soportamos y que salimos adelante porque Dios nos dio la solución, ahora podemos decirle, pero no te preocupes porque Dios te va a sacar adelante y te va a ayudar. En 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13, dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Y si la palabra tentación la cambiamos por prueba o por dificultad, entonces junto con la prueba Dios va a dar la salida, junto con la dificultad Dios va a dar la salida, junto con la enfermedad Dios va a dar la salida. Pero tenemos que creerle. Amado hermano y hermana, tú seguramente estás pasando algunos por pruebas, por tribulaciones, por problemas y hasta por enfermedad. Probablemente estés pasando por todo eso. Es probable que alguna vez hayas dudado de que Dios pueda resolver tu problema o que hayas pensado que Dios no te escucha. Quizás has dudado de que Dios no te pueda sanar o que no pueda sanar a tu ser querido. Probablemente has dudado que pueda arreglar tu matrimonio, porque ahorita hay muchos conflictos matrimoniales. Has dudado que Dios pueda arreglar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos o a tus padres. De que pueda proporcionarte quizá un empleo, también has dudado. O de que te vaya bien en tu negocio. Quizá, hermano y hermana, tu fe no ha sido lo suficientemente grande y firme para confiar plenamente en nuestro Dios. Quizá te has enfriado y te has alejado de Dios. Quizá sientes que no tienes ahora comunión con Dios o te sientes indiferente a su palabra. ¿Cómo está tu fe, hermano? ¿Cómo está tu esperanza? ¿Tu esperanza está puesta en Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? Amado hermano y hermana, no importa lo que está sucediendo a tu alrededor o lo que suceda en tu vida, siempre Dios va a estar contigo. Dios tiene la última palabra en todos tus problemas y en todos tus conflictos. En todas tus pruebas y tribulaciones, en todo lo que sucede en tu vida, Dios tiene la última palabra. Solamente, hermano y hermana, tienes que doblar rodillas. Solamente tienes que elevar tu oración al cielo y confiar en que Dios tiene el control. Dios tiene el control. Termino con esto, hermano. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, dijo Dios, permíteme, lo traigo por aquí. Dijo el Señor: un segundito.
Juan 6, capítulo 6, versículo 68. Tú has leído este pasaje. Jesús estaba hablando a los fariseos y a los discípulos y les decía, entre otras cosas, les decía: el que comiere mi carne y bebiere mi sangre, vivirá eternamente. Los discípulos dijeron: esta es palabra muy dura, ¿quién puede soportarla? Y los fariseos dijeron: ¿cómo dice este hombre que tenemos que comer su sangre y su carne? Lo criticaban. Incluso dice la palabra que algunos discípulos se espantaron tanto que desde entonces ya dejaron de seguirlo por lo que él había dicho. Y Dios les dijo, le preguntó a los discípulos, a sus 12 apóstoles, les preguntó: ¿también ustedes se quieren ir? Porque les había hablado palabra dura. Y Pedro le dijo, Pedro le respondió, otra vez Pedro: Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién? El Señor te dice hoy en este día: ¿también te quieres ir? Nuestra respuesta sería: Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién, Dios? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Mira, hermano, puedes estar dudando, puedes estar creyendo que el Señor no te escucha y puedes estar diciendo: ¿por qué Dios permite que pase todo esto que me está sucediendo? Pero ¿sabes una cosa? Al final de todo, siempre tenemos que regresar al Señor, siempre a buscarlo. Siempre tenemos que buscar, llegar y doblar nuestra rodilla delante de Él y buscarlo y otra vez decir: Señor, aquí estoy. El Señor te dice: no tengas miedo. Tú, hijo e hija de Dios que lo escuchas en este día, el Señor te está diciendo: no tengas miedo. Aquí estoy yo, dice el Señor. Cree en mí, ten fe, solo abre tu corazón, entrégale a Dios todos tus temores, toda tu angustia, todas tus pruebas, todos tus miedos. El Señor quiere que sepas que no estás solo, amado hermano. Quiere que sepas que no estás sola, amada hermana. Que Él está contigo todos los días. Que Él está contigo a cada instante. Que Él nunca se ha apartado de ti, ni se ha alejado de ti, aunque tú lo sientas lejos. El Señor está allí, siempre ha estado allí. No importa cuán fuerte sea la tempestad que azota tu vida, el Señor va contigo en su barca y Él va a calmar esa tempestad. No importa si es dificultad económica, problemas familiares, enfermedad. El Señor está allí. Está listo, está presto para escuchar tu oración. Está atento a tu ruego. Solamente confía en Dios. Solamente confía en Dios. Iniciamos leyendo
Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿O qué nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? ¿Quién o qué nos separará del amor de Cristo? No permitas, hermano y hermana, que la prueba por la que estás pasando, que la enfermedad por la que estás pasando o la angustia por la que estás pasando te separe de su presencia. Antes, al contrario, busca más de Dios. Cuando sientas que no tienes ganas de leer la Biblia, abre la Biblia y ponte a leerla. Cuando sientas que no tienes ganas de orar, dobla tu rodilla y ponte a orar. Y Dios, dice la palabra, que todo lo que Él ve en la intimidad de tu recámara, Él lo recompensará en público. Solamente ten fe. Pídele a Dios que te dé ese fruto del Espíritu Santo. Pídele a Dios que aumente tu fe. Pídele a Dios que te dé la paciencia para esperar en Él su respuesta. Y pídele a Dios que te tome de tu mano y te sostenga, para que aunque te sientas débil, estés firme, tomado de su mano. El Señor está contigo. El Señor se fue a los cielos, fue arrebatado, pero antes de subir a los cielos le dijo a sus discípulos: he aquí, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo todos los días. El Señor está contigo todos los días, y estará contigo todos los días hasta el fin del mundo.